Muy buenos días, el tema de hoy es consecuencias. Vamos al libro de Isaías capítulo 30, verso 1. Hay de los hijos que se apartan de mí, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hay consecuencias en las cuales usted y yo no somos exceptos a que nos venga alguna consecuencia a raíz de nuestras decisiones. Hay decisiones en las cuales cubrimos a otras personas con cosas, acciones, hechos o palabras que hacemos. Y tenemos consecuencias que tenemos que empezar a mirar en qué estamos fallando e involucramos a otras personas y los metemos en esas consecuencias, ya sean nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones o aún el pecado. Muchas personas creen que el pecado solamente es las relaciones sexuales. También las consecuencias vienen por malas decisiones, aún por palabras, aún por crítica, aún por murmuración, por malas decisiones. Pero cuando el hombre anda en sus malos caminos, camina en pecado, sea en pensamientos, sea en palabras, sea en acciones. Primeramente el hombre no quiere reconocer sus pecados, no quiere reconocer sus faltas y sus errores, y luego trata él de esconderlos, taparlos, y por último trata de justificarlos si son puestos en evidencia. Y cuando son puestos en evidencia, mira cualquier artimaña o estrategia para salir airoso de esta situación. Y es porque muchas veces el hombre que sufre las consecuencias del pecado, de malas acciones y malas decisiones, él dice, Dios tiene la culpa de lo que me pasa. También hay algunos que dicen, Dios me castigó, y no se dan cuenta de lo que Dios es, que Él no castiga, sino que la única razón para recibir el mal es por nuestros propios errores, nuestras decisiones y nuestras justificaciones que queremos aparentar delante de otras personas, pero a veces también lo queremos aparentar delante del Señor. Pero como encontramos en la palabra en el Proverbio 5:22, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Es cuando el hombre trabaja y vuelve y sigue metiéndose en las mismas situaciones. Es como la persona que ve pornografía. Si una persona que se le gusta ver pornografía termina en un momento dado masturbándose y después termina en el hecho con una persona teniendo relaciones. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la persona terminó alimentando ese ego, ese deseo, ese anhelo en su corazón, en sus pasiones y sus deseos y sus frustraciones, y lo lleva el enemigo a que todo se ejecute y se haga, y vienen consecuencias de ese pecado. Y muchas veces las consecuencias arrastran a otras personas en el entorno. ¿Qué consecuencias usted está viviendo en su vida actual, en su entorno? De pronto por malas decisiones, malas acciones, o de pronto situaciones que creemos que podemos salir airosos, pero se trabajan en lo oculto, y que el enemigo es muy astuto y el enemigo trabaja para que usted y yo caigamos en determinado momento. Pero mire lo que nos dice el Señor en la palabra en Juan 8:34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado. Y el pecado tiene que ver en muchas situaciones, circunstancias, pensamientos, palabras y acciones. Y ese pecado se viene trabajando y el enemigo es muy astuto y lo viene camuflando dentro de cada persona. Lo viene camuflando en la mente, en el corazón, en lo que mira, en lo que escucha, lo que ve, lo que habla y lo que actúa también en su lugar secreto. Pero hay muchas clases de pecado, pero todos ellos nos separan del camino de Dios. Y es que el Señor quiere que usted y yo nos separemos del pecado. Pero para podernos separar del pecado tenemos que apartarnos del mundo, de ese mundo que nos rodea, ese mundo de anarquía, de rebelión, de mentira, de manipulación, de falsedad, de hipocresía, de arrogancia, de prepotencia, ese mundo en el cual el pecado nos asedia por todo lado. Porque Él lo dice en el mismo libro de 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que debemos apartarnos del mundo, como dijo Jesús a sus discípulos, que estaban en el mundo pero no le pertenecen al mundo. Le decía al Padre, usted y yo estamos en el mundo, pero eso no quiere decir que usted y yo pertenezcamos al mundo. Usted y yo, ya lo que hemos venido hablando a través de los devocionales, usted y yo ya tenemos una ciudadanía, y la ciudadanía es en el reino de Dios. Pero para poder cuidar esa ciudadanía tenemos que cuidar la vista que el Señor ya nos ha dado para vivir en la eternidad, y para poder cuidar esa
hermosa estadía, ese llegar a la eternidad con Cristo, tenemos que cuidar lo que usted y yo hacemos para no tener que sufrir las consecuencias, ya que el Señor quiere hablar al pueblo de Dios, y es que se ha sentado en la silla de la salvación, que está muy cómodo esas personas y están quietas creyendo que los puede arrastrar el pecado, y ellos no lo quiere arrastrar y no lo puede atacar. ¿Por qué? Porque hay muchos que están que están viviendo situaciones en las cuales están muy cómodos, pero como usted y yo nos metemos en la palabra de la oración, en tiempos también de ayuno, el enemigo no puede infiltrarse, el enemigo no puede meterse, porque podemos usar las estrategias espirituales que el Señor nos viene dando en la palabra. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo perseveremos a diario, que busquemos cada día más y más de su presencia, y podemos encontrarlo a Él a través de la meditación y el estudio de la palabra, ya que el Señor nos dice en Juan 15, 5 al 6, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero que usted y yo seamos como ese pámpano, pero pegados a la vid. A la vid está Jesucristo, está la palabra, a la comunión con el Espíritu de Dios, para que podamos llevar fruto, y fruto en abundancia, que podamos ganar almas para el Señor, que podamos llamar a los que están perdidos y darles una palabra de aliento y cambio y transformación, ya que en esta palabra es muy claro lo que Dios nos habla, y es que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, y es que no andemos atemorizados ni afligidos si estamos en su camino, si andamos tomados de la mano del Señor. ¿A quién temeremos? ¿De quién dudaremos? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la ansiedad? No hay temor, ya que en aquellos que queremos hacer la voluntad de nuestro Padre eterno que está en los cielos, es que queremos agradarle en todo y con todo nuestro corazón. Y Dios es quien cuida de nuestras almas, siempre y cuando usted y yo perseveremos en que las consecuencias estén a nuestro favor, buscando y dependiendo del Señor en todo momento, así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre, Papito Dios, Padre amado, Padre eterno, Padre glorioso, en el cual usted y yo tenemos esa cercanía con el Padre Dios. Como el Señor nos habla a través de la palabra, y podemos encontrarlo a Él como esa cercanía, ese Padre eterno, ese Padre amoroso, pero en el cual usted y yo, el Señor no nos ha dado espíritu de esclavitud, ni de cobardía, ni de temor. El Señor nos ha dado espíritu de convicción, firmeza y determinación, en el cual, como lo he dicho varias veces, ocasiones, en la palabra lo podemos encontrar, ya que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué entonces el enemigo toma a los hijos de Dios para cautivarlos en el pecado y sumergirlos en la zozobra y la incertidumbre? Mire que el profeta Isaías nos habla en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando una persona está en el pecado, entra una división, entra una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor no comulga con el pecado. La palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Si usted y yo ya conocemos del Señor, no podemos andar en el pecado, porque ahí hay un abismo muy grande entre Dios y el hombre. Usted y yo debemos renunciar al pecado y desarraigarlo de nuestra mente, de nuestros corazones. Si de pronto todavía el pecado como que quiere aferrarse, quiere agarrarse, es tiempo de clamar y pedirle al Señor, pero también tiempo de entrar en ayuno, y en estos tiempos de ayuno meditar en la palabra. Y es justo por eso la división entre el hombre y Dios, y es por causa del pecado. El hombre lentamente va siendo cautivado por el enemigo, va siendo contaminado por el pecado, ya que el enemigo, él conoce la debilidad de cada persona, de cada hombre, y él trabaja en esta debilidad del ser humano para hacerlo caer, ya que el enemigo no descansa en su persecución y acecha al hombre como un león acecha a su presa, y es muy sigiloso, es muy astuto para mirar cómo hacerlo caer. Pero hoy clamo, oro y le pido al Señor que las consecuencias que usted y yo vivamos seamos para la gloria de Dios, en cambio y transformación a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra y la revelación del Espíritu de Dios a nuestras vidas, y que venga un cambio y una transformación a nuestras vidas, y que a través de esas consecuencias ganemos a muchos para Cristo, tanto por los hechos, acciones, palabras y testimonio. Hoy lo oro y se lo pido al Señor en el nombre de Jesús. Amén y amén.